Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, el lugar donde desentrao más menos amos todos los secretos, chismes y curiosidades del mundo del espectáculo turco. Espero que es tu copyright, N teniendo un dúo fabuloso y llenusimo de energía positiva. Hoy, damas y caballeros, nos vamos a sumergir en un tema que ha estado dando vueltas por internet durante meses, un tema que ha generado Moon S especulación superíndice 3N que la bolsa de valores un viernes por la tarde. Lo adivinaron. Vamos a hablar de Can Yaman de Demet Özdemir y de un supuesto secreto explosivo que, según los rumores, ha sido revelado por nada Moon S y nada menos que Oğuzhan Koç. Agarren sus palomitas porque esto se pone bueno. Antes de que nos lancemos de cabeza a este salseo turco, permítanme recordarles que aquí en el canal siempre les traemos la información superíndice 3N Moon S fresca y jugosa, pero siempre con respeto y objetividad. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, du copyright nos un like si les gusta lo que es tu N viendo. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir trayu copyright dándoles lo mejor del mundo del entretenimiento turco. Bien, ahora vamos al grano. El nombre de Oğuzhan Koç no les suene tan familiar como los de Can y Demet, pero en Turquía es un cantante, compositor y actor muy reconocido. Estuvo casado con Demet Özdemir, a su que imaginen la cantidad de información superíndice 3N privilegiada que podrá tener sobre la vida de la actriz y sus relaciones pasadas. Y es precisamente esa cercanía la que ha desatado la tormenta de rumores sobre una supuesta revelación superíndice 3N que podrá cambiar la forma en que vemos la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Para entender la magnitud de este chisme, tenemos que rebobinar un poco y recordar la historia de Can y Demet. Ambos protagonizaron la exitosísima telenovela Erkencikus, que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, tanto así que los fans de todo el mundo empezaron a fantasear con la idea de que su romance trascendiera la pantalla. Los rumores de un noviazgo entre Can y Demet eran constantes, pero ellos siempre se mantuvieron muy copyrighticos, negando cualquier relación superíndice 3N sentimental. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se apagó superíndice 3. A pesar de que ambos siguieron con sus vidas y proyectos por separado, la gente seguía recordando con cariño más menos su trabajo juntos y esperando un posible reencuentro, tanto profesional como personal. Y aquí es donde la figura de Oğuzhan Koç entra en juego, no solo como un ex marido dolido, sino como un observador privilegiado del círculo cercano de Demet, alguien que pudo haber presenciado interacciones, conversaciones y dinámicas que escaparon al ojo público. Tras su divorcio de Demet, Oğuzhan se ha mantenido relativamente alejado del foco mediático. Quizá buscando reconstruir su imagen, concentrarse en su carrera musical o simplemente procesar la separación superíndice 3 en el lejos de los flashes. Sin embargo, recientemente durante una entrevista en un programa de televisión superíndice 3N turco, soltó superíndice 3 un comentario que ha sido interpretado por muchos como una indirecta. Una revelación superíndice 3N velada sobre la verdadera naturaleza de la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Un comentario que para muchos fue como lanzar un hueso a una jaula hambrienta de chismes. Según varios medios turcos, durante la entrevista le preguntaron a Oğuzhan sobre su relación superíndice 3N con Demet después copyright S del divorcio. Con diéresis por 1000 le respondió superíndice 3 que aunque ya no estuvieron juntos, mantienen una relación superíndice 3N cordial y se tienen mucho respeto. Hasta todo normal, un discurso diplomático y esperado. Pero luego el presentador picaru superíndice 3N como con diéresis copyright L solo, le preguntó superíndice 3 directamente sobre los rumores que siempre han rodeado a Demet y Can Yaman. La respuesta de Oğuzhan fue lo que encendió superíndice 3 las alarmas, como si hubiera presionado el botón superíndice 3N de un reactor nuclear de chismes. Dicen que Oğuzhan con una sonrisa enigmática, esa sonrisa que te hace preguntarte si sabe algo que te no, dijo algo así como: Demet es una mujer maravillosa y estoy seguro de que ha tomado las mejores decisiones para su vida. No me corresponde a mí hablar sobre sus relaciones pasadas, pero puedo decir que algunas cosas son muy obvias de lo que parecen. ¡Boom! La bomba explotó superíndice 3. Pero ¿qué copyright tan potente fue la explosión superíndice 3N? ¿Fue un simple petardo o una detonación superíndice 3N capaz de derrumbar aún más menos os denegaciones? Esa frase algunas cosas son muy obvias de lo que parecen,
ha sido interpretada por muchos como una confirmatio superíndice 3n implicita de que, efectivamente, hubo algo que amistad entre Can Yaman y Demet Özdemir. Algunos incluso van y aseguran que Oğuzhan estaba insinuando que Demet y Can tuvieron un romance secreto durante las grabaciones de Erkencikus, un romance que nunca fue confirmado públicamente pero que según EU con diéresis copyright L. Era evidente para quienes estaban cerca de ellos. Se habla de miradas CU lidas fuera de CU Mara, gestos cariu más menos osos captados por los asistentes, e incluso escapadas discretas que alimentaron los rumores dentro del set. Claro, todo esto son especulaciones. No hay una confirmatio superíndice 3n oficial por parte de ninguno de los implicados. Ni Can Yaman, ni Demet Özdemir, ni el propio Oğuzhan Koç han salido a aclarar o desmentir estos rumores. Se mantienen en silencio, alimentando aún el misterio. Sin embargo, la ambigüedad de las palabras de Oğuzhan ha sido suficiente para alimentar la imaginación superíndice 3n de los fans y generar un debate apasionado en las redes sociales. Un debate que se libra con hashtags, edits de budeos y teorías conspirativas dignas de una novela de espoas. Algunos fans estuvieron convencidos de que Oğuzhan simplemente estaba siendo diplomático y evitando meterse en problemas, que su respuesta fue una forma elegante de no decir nada comprometedor. Otros, en cambio, creen que realmente estaba insinuando algo y que, después copyright ese de todo, hubo un romance secreto entre Can y Demet. Se aferran a cada detalle, a cada entrevista antigua, buscando pistas que confirmen sus sospechas. Y luego estuvieron los que piensan que todo esto es una cortina de humo, una estrategia publicitaria para mantener a Can y Demet en el candelero y generar expectación superíndice 3n sobre sus futuros proyectos. Una forma de asegurar que sus nombres sigan siendo relevantes en un mercado tan competitivo como el del entretenimiento turco. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que esta revelación superíndice 3n de Oğuzhan Koç ha reavivado la llama del fandom de Candem, como se conoce a la pareja formada por Can Yaman y Demet Özdemir. Los fans estuvieron inundando las redes sociales con mensajes de apoyo, recuerdos de la telenovela y teorías sobre lo que realmente pudo haber pasado entre ellos. Hay quienes incluso más menos han con un reencuentro, con una segunda oportunidad para el amor que, según ellos, siempre estuvo latente. Pero, ¿qué copyright hay de los implicados? Can Yaman, conocido por su carisma y su musculatura, ha mantenido un perfil relativamente bajo en los últimos tiempos. Después copyright ese de una etapa en Italia, donde protagonizó superíndice 3 proyectos televisivos, parece estar enfocándose en nuevos horizontes. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido consolidando su carrera con nuevos papeles y proyectos. Sin embargo, su divorcio de Oğuzhan la ha mantenido en el ojo del huracán en medio urtico, y esta nueva oleada de rumores sobre Can Yaman no hace que intensificar la presión superíndice 3n. Ahora bien, pongámonos un poco serios por un momento. Independientemente de si hubo o no un romance entre Can y Demet, creo que es importante recordar que todos tienen derecho a la privacidad. Si ellos decidieron mantener su relación superíndice 3n en secreto, es su decisión superíndice 3n y debemos respetarla. Al final del día, son personas de carne y hueso con sentimientos y emociones, y merecen que se respete su intimidad. Meterse en sus vidas privadas, juzgarlos y criticarlos sin conocer la verdad es simplemente injusto. Además de eso, es importante no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. A veces las cosas no son lo que parecen y podemos estar interpretando mal las más menos sales. Así que antes de sacar conclusiones precipitadas, es mejor esperar a tener ese información superíndice 3n y, sobre todo, respetar las decisiones de los demás. La cultura del chisme, aunque entretenida, puede ser más menos ina y destructiva. En resumen, el supuesto secreto explosivo revelado por Oğuzhan Koç sobre Can Yaman y Demet Özdemir ha generado un revuelo enorme en el mundo de las telenovelas turcas. Sus ambiguas palabras han sido interpretadas como una confirmación superíndice 3n implícita de que hubo algo que amistad entre los protagonistas de Erkencikus, aunque no hay una confirmación superíndice 3n oficial por parte de ninguno de los implicados. Independientemente de la verdad, es importante recordar que todos tienen derecho a la privacidad y que debemos respetar sus decisiones. Y por supuesto, no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Pero ese ayu del romance, esta historia nos habla del poder de las telenovelas para crear conexiones emocionales con el público.
Nos habla de la fascinación superíndice 3n que sentimos por la vida de las celebridades y de la necesidad humana de creer en el amor verdadero, incluso cuando solo lo vemos en la pantalla. Nos recuerda que detrás de las CU maras y los personajes, hay personas reales con sus propios dramas y secretos. Y quizás lo más importante de todo, es que nos invita a reflexionar sobre el impacto que tienen nuestras palabras y acciones en la vida de los demás. Porque al final del día todos somos protagonistas de nuestra propia telenovela, y la forma en que tratamos a los demás define el tipo de historia que estamos contando. Llegamos al final de este vídeo, mi gente. Espero que les haya gustado este recorrido por el mundo del chisme turco. No olviden que aquí en el canal siempre les traemos la información superíndice 3n MUNS fresca y jugosa, pero siempre con respeto y objetividad. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que realmente hubo algo que amistad entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Piensan que Ozan Koc estaba insinuando algo o simplemente estaba siendo diplomático? ¿Creen que este tipo de rumores impactan negativamente en la vida profesional de los involucrados o les beneficia? ¿Qué copyright opinan del rol de los medios y las redes sociales en la difusión superíndice 3n de este tipo de información superíndice 3n? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y teorías. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles lo mejor del mundo del entretenimiento turco. Y Q Copyright en sabe, quizás en un futuro podamos entrevistar a alguno de los protagonistas de esta historia. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el Superíndice 3 Simo. Hasta la Superíndice 3 Sima, mi gente hermosa. Y recuerden, la vida es una telenovela, así que disfrútenla al máximo. Ciao, ciao.